escucha, con los sonidos, con los gustos. En Venezuela es como si cambiamos un poquito el ambiente. Pero mientras tanto, para integrarlos y meterlos dentro de esta reunión, muy buenas noches, mi querido Noel Alejandro León. Muy buenas noches, profe. Muy buenas noches a todos los que nos escuchan, en casita. Gracias por esta nueva oportunidad. Bueno, oportunidad es más que interesante, porque la vida tiene esas cosas tan lindas. La vida tiene esas cosas tan lindas que uno dice, ¿cómo es posible, no? Que antes cuando uno hablaba con un amigo, estaba en casa, o no se acostumbraba a estar en el barrio, o caminaba por ahí. Y ahora los amigos están a 3.000, 5.000, 10.000 kilómetros de distancia. Y es como si no fuéramos en ese entonces, de estar sentados en el bar. ¿Cuántos días nos sentábamos? Cada uno me llegaba primero, el otro después. Y ahora estamos hablando a nivel internacional y algunos países están primeros, otros están después, otros sufren, otros creen que van en buen camino. Y hay anécdotas en cada país, hay anécdotas de cada historia, ¿no? Y hoy una anécdota casualmente en Venezuela de unos policías, de un problema que hubo, y yo sé que no está en todos lados, ¿no? ¿Qué pasó con esos policías? Profe, es una foto tan amplia de la realidad del país que es un tema que se hace interesante. Pero pudiese ser común, ¿no? En la violencia que se vive en Venezuela, este hecho, por más absurdo que pareciera. Pero es muy bueno poderlo explicar para poder generar una fotografía de la irrealidad que vivimos nosotros como país. Esta mañana hubo un intento de asalto a un autobús que viene de las afueras de Caracas a la ciudad. El asalto ocurre casi que en la entrada de la ciudad, en una zona de Caracas que se llama Coche. ¿Okay? Ahí es en donde ocurre el incidente como tal. 4 atracadores se suben al autobús con la intención de robar, y en el autobús hay un policía con su arma de reglamento. Está consciente el policía de que si lo descubre para robarle la pistola lo van a matar. Está consciente el policía de esa realidad y decide actuar. Actúa y logra darle de baja, mata a los 4 atracadores. Impresionantemente el hombre tuvo la capacidad, el funcionario tuvo la capacidad de darle de baja a los 4 atracadores. Los 4 fallecieron en el acto. Pero él recibió un tiro, recibió un balazo en la cabeza. Lo resaltante de este cuento viene ahora. El funcionario fue trasladado de inmediato por la gente que simplemente lo califica como héroe ante su capacidad de accionar. Es trasladado gravemente herido al hospital de Coche. El hospital de Coche es un hospital de referencia nacional, profesor. Es un hospital de referencia nacional. Hay que tener conciencia de lo que significa eso. Y está ubicado en una zona densamente poblada, y en una zona que ha vivido cualquier escenario de violencia durante estos últimos meses. En especial durante hace 2 semanas que se vivió esta lluvia de balas en Caracas. Bueno, al llegar el funcionario al hospital, en el hospital lo refieren a otro hospital porque no tienen los insumos mínimos para atenderlo. El hospital de referencia nacional no tiene los insumos mínimos para atender a un herido de bala. El funcionario decide trasladarlo, a solicitud de este hospital, a un hospital exactamente del otro lado de la ciudad, donde aparentemente aún se encuentra en terapia intensiva y está batallando entre la vida y la muerte. Como dato adicional a esta realidad, es importante resaltar que este es un funcionario que trabaja para una policía de municipio, para una policía municipal.
que está en el municipio Sucre, es decir, al otro lado de la ciudad donde ocurrió el incidente. Este funcionario venía desde su casa, es decir, es un hombre que vive en las afueras de la ciudad, tiene que atravesar todo lo que empezar por entrar a Caracas, para poder llegar al otro lado de la ciudad a su trabajo. Ahí usted ve mucho del drama de la inoperatividad en todo sentido. Simplemente ya el hecho de que un funcionario no viva tan lejos de lo que es su trabajo. Ya vamos a sumarle el otro punto de que el funcionario no cuenta con algún tipo de transporte externo, regular, que tenga que estar portando su arma de reglamento en un autobús de transporte público. La violencia, que es regular los robos, tanto en el metro como en los sistemas de transporte público superficial. El hecho de que el funcionario no pudiese ser atendido en un hospital de referencia nacional. Es tantas fotos de todo el drama de lo que vive Venezuela reflejadas allí. Reflejadas en una fotografía donde te dice, adicional, es la referencia de cada uno de la gente que está haciendo los comentarios en las redes sociales, donde dicen, por fin un policía hizo algo bueno. Porque todo en este país está roto. Está roto el aprecio al funcionario, está roto el orden por lo correcto, está desatada la delincuencia, no hay servicios públicos mínimos, no hay servicio asistencial mínimo. Entonces, si esa realidad a un funcionario que llega a un hospital con una herida de bala después de haber sido un héroe, simplemente te ruletean, lo rotan hacia otro hospital, vamos a pasarnos un segundo por lo que vive y el drama de cada venezolano que no tiene ninguna de esas señales que simplemente despuntan, que hacen que el hombre debería de ser atendido de inmediato en cualquier lugar. Este hecho hoy es un asunto que ayuda a desmembrar mucho de la realidad de lo que va quedando de Venezuela. ¿Profe? Sí, te estaba escuchando y me daba la impresión de que cuando uno recibe esos impactos, ¿cómo lo recibes tú? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes integrado o si lo ves como una película? Es difícil, no, es difícil. Uno se siente integrado porque uno es parte del drama de esta sociedad, en el sentido de que eres víctima de la violencia. Sabes que si por cualquier tipo de situación necesitas algo del sistema de salud público, simplemente no existe. Estás consciente de que no tienes los fondos mínimos para acudir al sistema de salud privado. Estás consciente de que esa violencia es una constante, es parte de la vida de Caracas. Es difícil no verlo en las dos funciones, porque el simple hecho de ese hecho de la película, el hombre llega y logra dar de baja a los 4 criminales. Pero el drama que nos suma y hace que lo sintamos y el vivirlo es desesperante, profesor, de verdad es difícil de asimilar. Por eso se decía que en estos momentos cuando a uno que le toca para hablar contigo a nivel internacional, uno empieza, digamos, o se mete dentro de la casa y cuando uno sale de la casa ve la casa de lejos, después ve el barrio de lejos, después ve su nación de lejos. Y algunas veces a mí me toca hacer esa amplitud, ¿no? Sí. ¿Qué está pasando con lo que quiero en casa? Y de repente mis animalitos me reclaman, tengo que servir la comida si no lo comen. Y de repente me miro de afuera y veo todo lo que hay que reparar y después me voy más afuera y veo a los vecinos, a cada uno arreglando su casita o atendiendo sus cosas. Y después miro el país y de repente me encuentro que Estados Unidos, el socialismo entró por la ventana y todo el mundo desesperado porque cómo dejan que estos demócratas socialistas, que no sean todos porque hay una parte que creen que son todavía moderados,
y, y el país se va a ir destruyendo, como se está destruyendo ante la actitud. Y entonces lo miro de arriba y veo que están entrando inmigrantes por todos los agujeros de la frontera. Y resulta que estoy mirando de que este coronavirus está matando más gente en el distrito en que estamos nosotros aquí en la Florida, a montones. Y no me doy cuenta que los latinos no quieren vacunarse. Y todos los que entran a los hospitales ahora, a miles, mayor cantidad que en la segunda tanda, son gente que no se quiere vacunar. Yo me pregunto, ¿en dónde estamos? ¿No? Ahí están jugando con la muerte. Parece que todo el mundo estuviera jugando a ver si me toca, no me toca, pero si no me toca no importa, porque yo soy el bárbaro que no. Si no me muero porque me vacunen, que si no me muero por otro chico, no eres tú. Puedes matar a tu hijo, al vecino, a tu tía, a tu madre, lo que sea. No, lo que pasa es que hay una cosa que se ha roto. Se rompió la confianza. Eso es una cosa realmente grave. Porque si bien no se debe ser crédulo formal hacia lo que debe ser, lo que debería de ser la institucionalidad en cada uno de nuestros países, eso se rompió. Es impresionante cómo se ha ido socavando el proceso de credibilidad tanto de las organizaciones internacionales como de los gobiernos de los países. Nosotros en Venezuela, hablar de confianza es una cosa que está totalmente perdida, escasea, ¿no? Por supuesto, no existe confianza en las instituciones de gobierno, no existe confianza en las ONG que quieran validar algún tipo de cosa. Y el asunto es que se ha roto totalmente la confianza más allá de lo que toca vivirnos en Venezuela, de lo que toca vivir en Venezuela. Hay un quiebre del contrato social tácito que debería existir entre la población y los que son sus líderes en cualquier etapa o hecho donde uno se encuentre. Eso se rompió. Y es un asunto que está generando un proceso mucho más grande que el puntual al que usted está haciendo referencia. Es un proceso que va a ir yendo generando un proceso, de una escalada de inestabilidad, porque simplemente se perdió por completo ese instante de sí, eres tú, el gobierno, y lo que tú estás diciendo tiene algún tipo de lógica. No, hay una cantidad de cosas que están diciendo que tú no puedes corregir, que no estás cubriendo, que van generando una serie de vacíos y distorsiones en la sociedad. Y esa serie de vacíos y distorsiones también tienen su fondo. Entonces, hay un proceso aún que es más grave, que tiene que ver con esa pérdida de confianza, que es hacia donde la sociedad tiene que mirar hacia adentro y preocuparse en serio. Porque ese mismo hecho, y volvemos al caso del autobús y la violencia, es saber esa realidad, saber que no hay respuesta, saber que simplemente no hay nada de seguridad detrás de lo que sucede, saber que uno está esperando información sobre la situación del policía, pero la única persona que pudiese darla es la jefatura de policía de ese funcionario, y uno no tiene confianza en que de verdad estén diciendo si está vivo o está muerto. Por eso, simplemente se rompió totalmente la cadena de confianza, y eso es algo que es realmente delicado. Fíjate, porque yo creo que tú, al contarme algo de la tragedia, podemos decir, de vivir de cada día o la sorpresa de cada día, me llama mi amiga del alma de Argentina, que de repente ya había vacunado porque tenía coronavirus él y el marido. Lo llevan a internar, como en Argentina está pasando lo mismo, con toda la misma banda, y resulta que lo van a internar 70 kilómetros de Buenos Aires. Estando allá nadie puede visitarlo, ni nada más como pasa porque están enfermos por la vida, pasa el tiempo. Pero un día tocan el timbre
y el tipo en camisón en la puerta de la casa lo habían dejado. En chancleta, sin documento, sin los análisis de lo que le habían hecho. Y tú dices, ¿cómo no puede ser así? Sí, eso fue. Lo tiraron ahí y se fue la ambulancia, ¿no? No sabía cómo demostrar si estaba vacunado, si no estaba vacunado, si no tenía más nada. No, sin documentos, sin nada. O sea, no había historia clínica tampoco. Es eso, Y de repente, por eso digo que si querés te cuento cuentos, hay un montón de cuentos extraordinarios en los países nuestros. Resulta que entonces ella tiene un vecino al lado, que el hombre tenía 65 años, hace mucho tiempo que vive en la casa de departamento. De repente los amigos del trabajo vienen, que hace como 5 o 6 días que no va a trabajar. Entonces esta familia, con estos problemas que tenía, no importa, fue a averiguar, fue a la policía y denunció. La policía no puede entrar mientras que no autorice el consorcio. Entonces, como el consorcio estaba ocupado, no podían ir a verlo, digo tampoco que ellos no entraban si no autorizaban juez. Y ahí fueron pasando día tras día, y pasaron como 3 o 4 días. Entonces vino una policía, intentaron entrar, no entraron, esperaron otra orden, así que van a pasar como 6 o 7 días. Cuando al final la policía determina y tienen todo, abren la llave, entran. Cuando entra el hombre está muerto. Cuando te termina, ¿cuánto hace que murió? Hace 4 días. Tú me dices, y ahora no pueden hacer nada porque no, bueno, no te sigo contando la historia, porque yo digo, si quieres historia de una sola persona en los países de que está el socialismo, hay que alquilar balcones. Es increíble. En esas condiciones es peor todavía. Y entonces tú dices, ¿cómo le haces entender, en el caso particular, a un norteamericano? No estoy hablando de un latino porque está mucho tiempo en la tragedia. Pero un norteamericano, ¿y cómo vive un norteamericano? Y por lo menos le da la cabeza, llama por teléfono, entonces del lugar donde tiene seguro lo mandan a buscar inmediatamente a las 2 horas, están los médicos de guardia, le atienden, los medican, le hacen la radiografía en el momento. Si no hay exceso, tienen que llevarlo al otro lado donde puedan continuar su investigación. Si es que lo internan por 2 días, le mandan la comida después por toda la semana. Digo, ¿se podrá comparar un norteamericano a la vida de un latino? Es que es una locura. ¿Se puede imaginar que nosotros podremos ponernos al nivel de lo que es Estados Unidos? Por eso, cuando tú dices, yo anhelo que los países evolucionen, pero vamos a decir cuándo. Y es ese asunto de la evolución que pasa cuando el liderazgo es algo podrido. Pero coloca eso, ¿cómo explicárselo a los norteamericanos? Hace años, todavía estaba lamentablemente vivo Chávez, se realizó en Texas un festival de cine latinoamericano. Y uno de los comerciales para que la gente fuese a ver el cine, para que el norteamericano fuese a ver cine latinoamericano, era la voz de Chávez. La voz de Chávez echando un cuento como él se bañaba con un vaso de agua. Y como ese vaso de agua le alcanzaba para bañarse y enjabonarse y todo eso. Entonces, este festival de cine pone la voz de Chávez de fondo y ponen a un hombre intentando bañarse con un vaso de agua tal como Chávez lo está explicando. Por supuesto, Chávez está explicando eso porque él está destruyendo todo el sistema de distribución de agua del país y la gente, ¿para qué se va a bañar? ¿Vale? Si él se puede bañar con un vaso de agua.
Todo el cuento de Chávez es increíblemente absurdo y realmente ridículo. Es una cosa que deprime y es asquerosa. Lo increíble es cómo esta gente de este festival coloca al final del cuento, dice, si esta es nuestra realidad, imaginen nuestras películas. No, si te cuento la última, ya, tú me querés contar, pero la verdad es que yo no puedo. Contigo, tú eres un tipo para mí que termino. Ya te lo dije siempre. Es el único que se juega a nivel internacional y que es de centro, diría, es de centro a la derecha, no. Yo te diría que es de la mitad. Estás en la mitad de las cosas. Yo soy un hombre de derecha, profe. Lo que pasa es que veo las cosas con la óptica correcta. Ahora, fíjate, pero entonces yo me estoy dando cuenta de que no eres el hombre común venezolano, porque el hombre venezolano que está inscrito a los partidos venezolanos son todos de la Internacional Socialista, son todos venezolanos, son de izquierda, que son políticos. La oposición y todos los otros para nosotros son igualmente de izquierda por su medida. Entonces, cuando tú empiezas a analizar la diferencia que hay entre un país enorme y que va avanzando día tras día, ¿sabéis cuál es la última de hace 2 horas? Es que ahora el presidente socialista nuestro declaró que a aquellos que se vacunen le van a regalar $100. ¿Lo escuchaste? Lo escuché, profesor, lo escuché. Ahora, ¿te imaginas tú? Estamos cayendo en algo que no tiene lógica. No hay lógica. Por la frontera están entrando por Colombia toda la gente de Haití, toda la gente de África, todos los cubanos están entrando ahora por la frontera para venir a los Estados Unidos. Increíble. Por Colombia. Están en los noticieros de hoy, no estoy yo inventando ni nada, son los noticieros de hoy. Hace unos días, usted sabe que ha habido varios incidentes de venezolanos que han naufragado huyendo hacia Trinidad. Y hace unos días apareció un pequeño navío y a todos nos despertó la misma angustia. Otra vez un grupo de venezolanos seguramente naufragó yendo a Trinidad. Y no, anda usted a saber de dónde llegaron estos. Eran africanos, naufragaron, viniéndose de haber hecho algún tipo de escala cercana a Trinidad o en la misma Trinidad, y venían a llegar a Venezuela para atravesar Venezuela a pie, para llegar a Colombia y empezar la carrera hacia arriba. Lo que estoy diciendo, sí, eso es lo que están haciendo. Están viniendo desde Chile y empiezan a recorrer todos los países latinos. Increíble, es impresionante. ¿Y cuál puede ser la respuesta de los Estados Unidos? Más allá del hecho correcto de cuidar tu frontera, cuidar tu país y hacerte responsable por eso, el asunto es qué está pasando. ¿Por qué no se está viendo la raíz de los problemas? La raíz de los problemas es ideológico. Y la raíz del problema ideológico está en el hecho de que quizá no, es una gran realidad, no se hicieron tantas películas sobre el comunismo como sí se hicieron sobre el nazismo. Y entonces es parte del cuento de esta gran ficción donde la gente no entiende lo criminal que es un proceso socialista, que socialismo y comunismo es el mismo eje, que progresismo es otra vertiente del marxismo que va rompiendo la lógica y por lo tanto acabando sociedades y naciones. Son cosas que son muy evidentes y la gente no tiene conciencia de eso. La gente recuerda de manera muy clara, porque lo ha visto en todas las películas, los campos de concentración nazi, y también recuerda los momentos en que fueron liberados. Recuerda cuando el general Eisenhower dice: tomen fotos, graben todo, porque van a decir que esto nunca sucedió. El asunto es que la gente no sabe que en Letonia, Estonia, Lituania, todo eso estaba lleno de campos de concentración rusos, comunistas, donde tenían esa población totalmente pisoteada, acabada, población natural de esos países. Y ellos no vieron esa liberación. Cuando acabó la guerra,
allá no hubo esa liberación. Siguieron como esclavos de eso, en esos campos de concentración. Muchos fueron trasladados a morir en Siberia. Eso es lo que hace el comunismo. Esa es una realidad, eso es socialismo, y eso no se le ha dicho a la población. La gente sigue creyendo que el socialismo es la pendejada que le meten en la cabeza con canciones de unicornios y cosas de estas. La realidad es que hay más de 100 millones de muertos que comprueban esa realidad, y más allá de esos 100 millones de muertos, es un historial de naciones absolutamente destruidas, naciones que se hacen inviables su recuperación real si no se entiende la necesidad de generar una gran fractura, un rompimiento histórico con la basura que destruyó a esa nación. Entonces, cuando uno ve hoy el avance económico de países como Letonia, Estonia, Lituania, y uno ve su desarrollo y su voluntad por mantener la libertad, es porque esa gente decidió romper con todo aquello que le hacía tanto, tanto daño. Cuando nuestras sociedades entiendan y aprendan a identificar el problema ideológico que destruye una nación y que genera hambrunas, muerte y destrucción, y que ese problema se llama socialismo, en cualquiera de sus versiones, en la destrucción social que marca la progresía, en la destrucción y la esclavitud directa que ejerce el comunismo, en la perversión propia del socialismo para que cada una de esas vertientes sean aceptadas. Cuando la sociedad y el ciudadano entienda esa realidad, se podrá hacer lo correcto para frenar ese eje, que no exista ese mar que necesita llegar a los Estados Unidos para sobrevivir, porque entendieron que tienen las posibilidades de sobrevivir en sus países, de hacer grandes sus países en libertad. Por eso está interesante uno, yo diría algunas veces cansa, porque esto me hace acordar como que tú tienes que repetir en cualquier religión que tienes que ser bueno para ir al cielo. Digo, hace falta repetirlo tantas veces. Yo creo que si alguien lo entiende, ya lo comprendió y punto. Ya no hace falta decirlo más porque es parte de lo que él es. Pero parece que nosotros no. En nosotros somos personas que nos tienen, hablan para entretenerse del ruido de hablar, pero no comprenden lo que se está diciendo. Y no se internaliza lo que se está diciendo. Porque no se puede ver, en el caso particular de lo que está aconteciendo en este instante, es decir, si nosotros estamos haciendo el esfuerzo para que en la mayoría de los países, y no vamos a ir muy lejos, hoy mismo, no estoy hablando, fíjate que no estoy diciendo de contemos una historia para tener salir en la radio. No, fíjate lo que pasó con Perú. El tipo se pone una gorra que no sé dónde lo sacó y quiere imponer su retroceso en el tiempo a su tribu, a su forma de ser, y no puso ni al ministro de Economía, y ya el dinero bajó el 6%, quiere decir que todos aquellos que tenían algo están perdiendo, imagínate, lo vamos a tener al 1%, y esto perdieron solamente en un día, porque el genio del presidente del Perú no quiso poner las cosas claras, no sabe lo que trae. Él es comunista, por supuesto, no tenemos nada que hablar. Pero yo digo, ¿y dónde estarán los peruanos ahora? Seguro que estarán cruzando también por ahí donde viven también los haitianos, donde viven los africanos, tendrá que empezar a correr para acá, para Estados Unidos. Sí, ya el éxodo va a darse con mucha fuerza. Mientras Castillo esté en el gobierno, lo que le queda de Perú es destrucción. Punto. Haber pensado lo contrario, haber saludado de alguna manera el hecho mismo de la elección, como hicieron todos estos payasos, Almagro, enviado aquí, todos estos que saludan la llegada de criminales a los ejercicios de los gobiernos latinoamericanos. Mira, es un asunto muy sencillo, lo hablábamos hace poco con respecto al forma y fondo y el historial a lo que viene a destruir. El asunto es que Castillo pudo ser totalmente sincero en lo que él decía en su campaña. ¿Por qué? Porque contaba con la cantidad de miles de millones de dólares que llegaban aquí, de cientos de millones de dólares que llegaban aquí para fortalecer una campaña política y comprar los votos suficientes, aparte
de lo que se rumora de fraude, lo cual no ha estado muy claro, pues la limpieza en sí del hecho electoral no ha estado muy claro. El asunto es que Castillo pudo llegar diciendo yo vengo a destruir, sin ningún problema, y esa oferta fue comprada. El asunto es adicional que no ha podido ni siquiera montar el gabinete completo, porque hay mucha gente que no quiere salir en la foto, no quiere salir en la foto completa. También él está dándose cuenta de que existe la posibilidad de que el Congreso le rebote los miembros del gabinete. Y si el Congreso le rebota a los miembros del gabinete 2 veces, él tendría la posibilidad de disolver el Congreso. Contando con la alta popularidad que tiene en estos momentos, pudiese llamar a un proceso electoral inmediato y así tomar el Congreso por asalto para su fracción política y hacer desde el Congreso la constituyente que ya está solicitando y así terminar con Perú de manera constitucional y democrática. Bueno, fíjate que él tiene minoría de gobierno. Sí, por eso es que es tan interesante esa posición de poner ministros que sean necesariamente rechazados por el Congreso. ¿Y qué pasa cuando el Congreso, de acuerdo a las leyes peruanas, rechaza 2 veces la presentación de ese gabinete? Ahí hay un espacio en el cual el presidente puede solicitar la disolución del Congreso, un nuevo llamado electoral. Si contamos la popularidad con la que cuenta en este momento, pudiese tener entonces ya el Congreso volteado a su favor. Y de allí al proceso constituyente simplemente es nada. Y con el proceso constituyente, ¿qué es eso? La destrucción formal, democrática y constitucional del Perú. Porque fíjate, todo se une. Ahí tiene al lado, apoyándolo al otro señor también indígena, que tomó el poder solapadamente por atrás en este momento. En Bolivia Evo está haciendo todo lo que le permitió el mantenimiento del juego democrático. En Bolivia hicieron lo correcto, sacaron a Evo del poder, pero se pusieron a jugar a la democracia. Permitieron que el partido de Evo siguiese funcionando. El presidente electo era ministro de Evo. Este presidente electo nombra como vicepresidente al canciller de Evo. Evo es quien ejerce el gobierno. Jugaron a la democracia. Jugaron a la democracia y no se puede jugar a la democracia en tiempos de socialismo salvaje en el poder, en tiempos de revolución. Tienen al lado Argentina, que todos estos son socialistas. Entonces tú me dices, ¿tú te crees que puede aguantar? Está Lula esperando tomar el poder, que ya han sacado de la cárcel, el tipo es muy probable que llegue al poder. Y yo digo, ¿cómo? Entre ellos mandaste la valija de dinero como se mandaban a Argentina, o se tiran dentro de las iglesias como tiraban en Argentina los dirigentes del partido de nuestra querida presidente. Uno pregunta, en un país democrático tú no puedes sacar dinero de otro país, tienes que tener o hacerlo de alguna manera muy extraña, pero esto no tiene ningún problema, mandan el dinero para ganarse el poder y lamentablemente Latinoamérica va cayendo paulatinamente, más con este asunto de la pandemia, de todo el mundo está escondido en su casa, que tampoco puede salir, no tiene el derecho a decir que no salga, y no porque no tiene que salir, sino para que no enfermase. ¿Sí? Uno pregunta, ¿a dónde vamos, no, mi querido amigo? Nuestro querido presidente norteamericano no se quiere meter, ya se dijo que él no se iba a meter para nada. Y uno pregunta, ¿qué está esperando o qué cuenta Venezuela? ¿Con qué cuenta, aparte de los venezolanos, que sus partidos políticos son socialistas? ¿Con qué cuenta Venezuela para armar el país? El venezolano tiene que pensar en el despertar real. Primer punto, a entenderlo. Entender cuánto vale Venezuela para poder comprender que los cambios son aceptados. Yo le voy a colocar un ejemplo de la evolución de nuestro problema actual para colocarle, porque hay mucha gente que tiene mucho miedo a que en Venezuela se hagan las cosas porque la parte legal o cómo es aceptada una situación de facto, o si no puede ser, o algo a través de voto calificado, y todo el mundo siempre buscan atarse a un hilo constitucional o alguna de esas pendejadas que no tienen nada que ver con la realidad.
Vamos al punto primero de la llegada de Maduro al poder. Maduro ejercía el cargo de vicepresidente de Chávez. Chávez acababa de ganar la elección del 2012 por un fraude. Chávez nunca se pudo juramentar como presidente porque ya estaba más que muerto, ya era un muerto que caminaba, no se pudo juramentar. Por supuesto, se violó toda la Constitución. Maduro fungía como vicepresidente, se extendió su periodo de ejercicio y de repente decidieron, mira, Chávez se murió, Maduro va a ser candidato. De acuerdo al librito ridículo de Constitución, que ya se habían violado todas las normas y Chávez gobernaba muerto, de acuerdo al librito ridículo de Constitución el que ejerce el cargo de vicepresidente no puede ser candidato a la presidencia de la República. Pero eso no importó para nada. Entonces, la oposición avaló esa nueva violación del librito ridículo y Maduro es presidente en la elección fraudulenta, también avalada por el mismo opositor que avaló la pérdida anterior con Chávez. Es decir, todo lo que ha hecho Capriles durante toda esta desgracia, lo que le ha tocado hacer. Entonces, Maduro, llegamos al 2015, sale electa esta Asamblea Nacional, la cual dice que gana con 14 millones de votos, lo cual es imposible, teniendo en cuenta que si la oposición tiene 7 millones de votos, ¿dónde están los 7 millones de chavismo? Más allá del fraude electoral y la barbaridad comienza un ciclo donde se decide que después del último fraude electoral de Maduro en el 2018, donde Maduro se reelige, la oposición decide, mira, sí, ya no podemos aguantar más, esta elección tuya fue irreal, tú no te vienes a juramentar aquí, por lo tanto tú no eres presidente y declaran vacío de poder. Declaran vacío de poder y, de acuerdo al librito ridículo, el presidente de la Asamblea Nacional está en la obligación a asumir el cargo y llevar al país a elecciones en un periodo de 30 días. Es decir, en el momento de que la Asamblea Nacional declaraba que el presidente no existía y que el presidente de la Asamblea Nacional ocupaba el cargo, él mismo debería haber llamado y conducido al país a un proceso electoral en 30 días. Desde ese primer día dijimos que eso era ridículo porque no se podía hacer, porque esa presidencia no iba a ser efectiva absolutamente para nada. ¿Por qué? Porque nosotros no vivimos en democracia. Estamos bajo un país que no tiene Estado de Derecho desde 1999. Ahora vamos al chiste de la aceptación de esta presidencia de mentira. En el 2015 se elige esta Asamblea Nacional. Esta Asamblea Nacional decide rotar los presidentes de la Asamblea Nacional anualmente de acuerdo al partido que haya sacado más votos en la elección del 2015. Entonces primero tuvo Ramos Alú, después estuvo Julio Borges, después estuvo Omar Barbosa, y el partido que quedó de cuarto, le toca ese año la presidencia de la Asamblea Nacional. Ese partido es el partido de Leopoldo López, y Leopoldo López no era ni diputado y estaba preso, entonces no podía ser el presidente. El vicepresidente del partido, segundo más importante del partido, era Luis Florido, y era tan impresentable Luis Florido que hasta el partido tuvo que decirle, chico, ya no salgas, di que renunciaste al partido. Sigue siendo directivo del partido. El tercero más importante del partido era Freddy Guevara, que estaba escondido en una embajada. La cuarta figura más importante es la esposa de Leopoldo, que no era ni diputada, porque si no lo hubiesen nombrado. Entonces de repente sacaron un aliado. Mira, chico, vas a ser tú. Y el tipo es presidente de acuerdo a esa payasada de Asamblea Nacional y un país que aceptó esa barbaridad e hizo que 60 países aprobaran semejante estupidez. Entonces, allí es una buena lección para que la gente entienda qué importancia tiene qué en el país. Lo que tiene importancia es el hecho fáctico del ejercicio del poder. No existe ningún tipo de constitución o atadura legal en este país de absolutamente nada. En este país no existe nada que tenga nada, absolutamente nada de legitimidad. Punto. Y son realidades que tienen que aceptarse. Si esa realidad la empezamos a revisar en cada uno de los países, se van a llevar sustos impresionantes. La misma presencia de Cristina, violatoria a todo eje judicial, es una cosa que asusta. El hecho mismo de que Lula pudiese ser de nuevo candidato presidencial es una cosa que tiene que preocupar. El mismo hecho de haber vuelto Evo al ejercicio del poder técnicamente en Bolivia tiene que revisarse. Y ahí volvemos al punto de lo que colocaba yo hace una semana. Cuando el proceso revolucionario va penetrando, ni siquiera, tiene que tomar el poder propio en el ejercicio para controlar un país.
llegan controlando también parte del sistema judicial a través de todas estas mentiras democráticas que está viviendo Latinoamérica. Todo un festival de mentiras de penetración del aparato político, del aparato de justicia. Y cuando el aparato de justicia está permeado por el proceso revolucionario, olvídense, porque la realidad es eso, destrucción de sus naciones de manera democrática y constitucional. Entonces, a la hora del ejercicio de un cambio, de extraer los procesos de la tiranía, lo primero que tiene que entender cada uno de estos países es que no se puede jugar a la democracia. Que el ejercicio fáctico del poder es una cosa históricamente aceptada. Por eso, yo diría, entre tú y yo, ¿cómo se le explica esto? ¿Cómo se puede uno hacer que se comprenda al señor que está trabajando en una factoría? ¿Cómo se puede hacer que se está jugando con los empleados, con los seres ya, y en muchos lados se le dicen las ovejitas o se le dicen lo que buscan el presidente? Lamentablemente quiere decir que los pueblos, es verdad que tienen a gente que merece. Profe, ahí hay muchos ejemplos y que hay que poner espacios para entender esas realidades. Los pueblos, y es una cosa que hay que tomar siempre en cuenta, nuestros procesos democráticos tumultuarios, donde no existen filtros de elecciones de segundo grado, esquemas parlamentarios o acercamientos de lo que pudiese ser un voto calificado, esos ejemplos tumultuarios siempre van a llevar hacia lo incorrecto. Eso es una cosa natural. Y lo incorrecto ahora es patrocinado, ¿no? Lo incorrecto es elevado. Van y le dan a un reggaetonero el título del mejor compositor del año. Entonces, cuando lo incorrecto es glorificado, la sociedad simplemente abraza lo incorrecto. La sociedad lo toma y lo toma como si fuese una cosa real. Ahora porque los reggaetoneros se pueden sentir insultados. Yo estoy totalmente en desacuerdo con que a Bob Dylan le hayan dado el Nobel de la Paz, el Nobel de Literatura. Y esas son realidades que hay que entender. Cuando existen posiciones elevadas, a donde hay que llevar y elevar a las sociedades, y simplemente se utilizan ejemplos de lo que no debe ser, lo que no forma parte, lo que no debe ser lo correcto. Llevar aquí de orador de orden a el Congreso, a un día de la juventud a un reggaetonero, en un día 5 de julio a un exguerrillero criminal al servicio de Fidel. Eso es parte de lo que Venezuela le ha hecho tanto daño. La exaltación de lo incorrecto, la pérdida de valores, acabar con nuestras sociedades. Entonces, unas sociedades que están realmente quebradas, por supuesto, van a seguir apostando a lo peor. Apostaron a un Chávez, apostaron a un Castillo, apostaron a Cristina. Van apostando siempre a lo peor. Allí es en donde tiene que venir la sociedad dirigente de un país, lo que debería de ser las élites responsables de esa sociedad, a buscar la manera de colocar los horribles frenos a la voluntad democrática de un pueblo. Porque la voluntad democrática de los pueblos está realmente permeada por cosas realmente bufas. Aparte de que es una voluntad que simplemente se comporta como veleta y es una realidad increíblemente triste. Yo voy a colocarle un ejemplo de Venezuela en 1988. En 1988 Carlos Andrés Pérez era un monstruo de popularidad gigantesco. Para su segunda reelección arrasa y gana con total tranquilidad su reelección. 1988. Carlos Andrés gana esa elección en diciembre de 1988. Carlos Andrés es juramentado el 4 de febrero de 1999. Y la primera revuelta social estimulada por la izquierda, porque Carlos Andrés quería darle vuelta al timón del país, fue el 27 de febrero de ese mismo año. Carlos Andrés no tenía ni 25 días en el ejercicio del poder. Entonces el comportamiento social ni siquiera importa a la hora de algo tan serio como es el manejo de una nación. Es triste decir esto, pero la voluntad popular es la cosa más peligrosa para el desarrollo de las naciones hasta que la voluntad popular no sea elevada, hasta que la sociedad no aprenda a diferenciar lo incorrecto, lo que puede ser un chiste de una realidad política, lo que puede ser una música para divertirte
del ejercicio del pensamiento, de lo que debe ser una oración, de lo que debe ser la estimulación de la literatura, de lo que debe ser el desarrollo del individuo. Para elevar a la sociedad, primero se necesita hacerlo desde una élite responsable, dentro de una dirigencia responsable, que busque hacer que cada uno de los ciudadanos se haga responsable de esa realidad, para poder avanzar en el hecho de hacerse responsables de su libertad. Sergio, cuando con todo el cariño y el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo en el sentido de decir, en vez de estar viendo una película, uno está grabando para comunicarse con sus amigos a nivel internacional. Ahora, qué difícil es, porque uno se encuentra o tiene la tendencia a juzgar lo que está hecho. Pero uno, como se hace, despedaza la realidad y cuenta las cosas. Y uno se pregunta cómo se llegó a esto, ¿no? ¿Cómo puede ser que millones de personas tiendan a vivir en la miseria, que no tengan futuro sus hijos, que estén enfermos y no tengan con qué curarlos, que no haya voluntad de vivir, que no tenga capacidad de sobresalir en un mundo donde todo el mundo tendría que estar estudiando, aunque sean los padres, porque ya sus trabajos ya no sirven para la realidad de este mundo? Y yo me pregunto, ¿a dónde van esos pueblos? ¿Qué se espera dentro, a medida que los otros pueblos vayan día tras día mejorando las condiciones o complicando las condiciones para vivir en un mundo cada vez más complicado? Y los otros cada vez van hundiéndose cada vez más en su desarrollo. ¿Cómo se arregla eso, mi querido? ¿Qué tenemos que engañarlos? Decirles, señores, lamentablemente ustedes van a pasar 15 o 20 años y si se puede, ustedes van a estar sufriendo. Ustedes no, sus hijos, la familia, las condiciones de vida, todo. Y lo peor, déjenme poner un momento la foto la cámara en el caso venezolano. Si algún país es recuperable rápido y puede encontrar la vía hacia el camino correcto, es Venezuela. Si algún país puede generar algún tipo de defensa frente a la presión internacional que va a haber por hacer lo correcto, es Venezuela. El asunto es, ¿hasta dónde está la voluntad de hacer lo correcto? Esta sociedad, lo que está viviendo Venezuela es una cosa realmente impresionante y es muy difícil de explicarlo. Y para colocarle este ejemplo, cuando un país entra en una guerra convencional, en una guerra contra otro país, entiende el deseo de unidad nacional y entiende dónde está el enemigo y lo ataca. En un país que se encuentra en una guerra civil, donde existe una división real de fuerzas en ese mismo país, y regularmente la posición es por un proceso ideológico y la guerra civil como tal está encendida. La población que no está involucrada en ninguno de los dos bandos de manera directa sueña con que algún bando aplaste al otro y de una vez se acabe la guerra. El asunto es que en Venezuela sabemos que eso no existe. Sabemos que esta guerra que está matando a Venezuela no tiene contrincante. No tiene, simplemente es una espiral de destrucción constante. Entonces, cuando el venezolano tiene que enfrentar esa realidad, cuando el venezolano que quiere ir entendiendo la realidad de lo que está sucediendo y ve ese tipo de fotografías y entiende que no se encuentra en una guerra civil, entiende que el enemigo es muy difícil de identificar, entiende el componente internacional del enemigo, entiende el carácter ideológico del mismo y se encuentra con una sociedad que todavía está pensando pendejadas. Se encuentra que el avance del mensaje cae gracias a las miserias personales de gente que simplemente no tiene noción política de la realidad. Cuando te das cuenta de que la gente no quiere avanzar y despertar, teniendo
la increíble posibilidad de la magia de esta tierra, de Venezuela, se acercan cada vez más a ese tipo de pensamientos que son contrarios a la civilidad y a la modernidad de los conceptos democráticos, que empiezas a darle cada vez muchísima más razón y entendimiento a cada uno de los procesos fácticos que llevaron a los países al desarrollo real. Y eso es algo que la sociedad tiene que ir comprendiendo, sobre todo esa masa crítica de la sociedad, para poder darle piso a la gran transformación social necesaria. Porque si no, lo único que nosotros tenemos es destrucción, destrucción. La espiral de destrucción que comienza un proceso revolucionario no tiene fin hasta que el proceso revolucionario es extraído. Esa sensación mañana va a ser aún más difícil de explicar, porque el asunto es que no hubo guerra contra un enemigo exterior, tampoco hubo una guerra declarada en el país, pero el nivel de destrucción supera cualquier guerra que se quiera plantear. Por eso, Noel Alejandro, tan importante que tú hables, a que te agotes de hablar, porque yo creo que habrá muchos venezolanos que fueron programados en su existencia de una manera, de lo único que había en Venezuela, que era el socialismo, los partidos políticos. ¿Dónde están los otros que empezaron a pensar, o que se fueron a otros países, o la gente que tenía dinero y se fue de Venezuela, como esto va a pasar ahora en Perú, y va a quedar vacío con la gente que va a retrogradar el país? No tengo la menor duda, no está capacitada para llevar un país adelante, y más en esta época moderna. ¿Y qué ilusión tiene, o de qué manera tú haces una perspectiva en función de futuro? Si yo voy a contar con Perú, yo no puedo pensar que voy a contar con Perú. Yo no puedo pensar que voy a contar con México, que está dando y está hundiendo los demás países, y ese país es el primero en muerte de gente, de mujeres, el primero en que tiene, en cada pueblo hay un mafioso dueño de la droga. Ya no quieren, por lo menos van a votar, que van a juzgar a los que se robaron el dinero o los que se portaron mal. ¿A quién tenés que preguntarle? Si se portaron mal, tenés que juzgarlo y se acabó. Pero no, son todo este tipo de entretenerse con la gente, lamentablemente, que no razona, que le van a preguntar si conviene o no jugar al presidente anterior que se robó el dinero. Yo ¿no te parece una ridiculez que están todo el mundo jugando, y que si uno quiere hacerse periodista tiene que comentar esas estupideces? Y es que juegan es a partir la lógica de las sociedades, juegan a acabar con la poca lógica que le queda al latinoamericano promedio. Qué increíble, ¿no? Porque de otra manera no se puede concebir que, aparte que los medios de comunicación le den o lo expliquen de una manera como entreteniéndose, porque si lo ve un hombre inteligente, decir, son estupideces, no vale la pena darle, porque un niño de primer grado tiene que saber que esto no puede funcionar. Y un individuo que ya se recibió en la facultad y que es un ciudadano que ya tiene más de 18 años, ya preparado de colegio, con cultura general, ¿cómo va a seguir a estos fantoches ladrones? Va a seguirlos políticamente. Algo pasa, no me van a decir, o es la educación, o es los conceptos de los humanos que están pensando, pero no es uno, somos millones. Ese es el problema. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Ahora tú me dices, bueno, José, entonces eso sucede en Estados Unidos, no por las condiciones. ¿Y Puerto Rico? Si me dijera que Puerto Rico es un país asociado, apoyado con dinero a Estados Unidos. Pero si tú ves las finanzas, si tú ves la mentalidad, votan socialismo. Sí. Y se mienten, porque ponen un socialista en el ejercicio del gobierno, pero cuando tocan la decisión del referéndum vuelven a mantener el estatus. Entonces te estoy diciendo, no, pero uno sabe que por ahí entre la droga y todo que viene
de Cuba y todo lo demás. Entonces tú me dices, pero es un país asociado, o sea, apoyado por dinero, y el razonamiento cae en lo mismo que toda Latinoamérica. Por eso digo, ¿qué está fallando? Ojalá tuviéramos la base y tal, pero ya se termina el tiempo. Contigo no se puede hablar, mi querido amigo, pero a mí no me interesa, yo hablo contigo la semana que viene. Y nada, despídete, ya está, estoy hablando con Noel Alejandro Real. Yo no voy a decir, no tiene bandera, pero sí la bandera venezolana se está flameando con un tremendo orgullo. Muy buenas noches y que viva Venezuela. Viva Venezuela, mi querido amigo. Un abrazo grande.